Hola maestras, maestros, vamos a hablar de las orientaciones para el taller intensivo de formación continua para docentes. En resumen, ¿qué nos toca hacer? Yo estoy preparando esta semana una presentación con varios elementos, ejemplos que te permitirán desarrollar como tal el taller, pero por ahora vamos a ver qué nos toca hacer en estas orientaciones para el consejo técnico escolar, bueno, no consejo técnico escolar, taller intensivo de formación continua, mejor dicho. Entonces, hay cosas interesantes, considero que hay cosas interesantes y también hay dos días que creo que están de más. Lo primero a entender es que vamos a integrar todo lo que hemos trabajado durante las sesiones de consejo técnico escolar que nos ayudaron a apropiarnos como tal del plan de estudios 2022 y todo para la construcción del programa analítico. El programa analítico siendo el documento que nos va a regir como tal a todos en el siguiente ciclo escolar para nuestro trabajo o nuestro quehacer docente. Por ello, el avance en la construcción de programa analítico se reconoce que es diferente en cada escuela. Cada escuela ha avanzado de diferentes maneras, inclusive cada escuela ha tomado diferentes formatos, diferentes formas de apropiarse del plan de estudios. Y eso es lo interesante, maestras y maestros, que no hay un solo formato, que no hay una sola expresión de lo que es el programa analítico, sino que hay elementos mínimos que debe tener el programa analítico para que se considere como tal un programa analítico, por lo que no nos podemos clavar en que debemos tener como tal solo un formato. ¿Ok? Se propone que socialicemos los programas analíticos que hemos estado construyendo por grado, por fase, y hay que argumentar. Esto es lo importante. Siempre es importante argumentos. ¿Por qué lo construimos así? ¿A partir de qué elementos se construyó así dicho programa analítico? Eso tan solo en la primera sesión. Entender si lo construimos bien, si nos falta algo. La segunda sesión tiene la intención de integrar el programa analítico de escuela. Vamos a juntar todos los programas analíticos, por así decirlo, que tenemos de cada grado y vamos a tener una propuesta de integración curricular posible entre los programas analíticos por grado, donde se explicita la articulación de contenidos y procesos de desarrollo. Aquí ya articulamos los contenidos para saber si realmente tenemos, digamos, una misma ruta como escuela o por ahí existen variantes. Eso es en la segunda sesión. Y en la tercera sesión vamos a ver técnicamente el esbozo de la planeación didáctica, donde se sugiere el trabajo por proyectos. Por ello, en el plan de estudios 2022 se están privilegiando los proyectos como metodología para abordar los contenidos y los PDA, por lo que se propone que se seleccionen un conjunto de procesos de desarrollo y aprendizaje que se vinculen a partir de ello y planteemos un proyecto técnicamente de ejemplo. Las otras dos sesiones, sinceramente, yo las considero algo de relleno, que es valorar el trabajo que se desarrolló durante todo el ciclo escolar en los consejos técnicos y analizar el calendario escolar. Para mí están de más, pero bueno, ahí están. La agenda de trabajo. Cada escuela deberá hacer los ajustes pertinentes de acuerdo con el avance que se tiene en la construcción del programa analítico. Quizás tengamos algunas escuelas que como tal todavía no hayan tenido esos avances, pues pueden tomar tiempo de la sesión 4 y 5 que realmente, digamos, puede llevarse a cabo de manera rápida. Entonces ahí están las sesiones. Vamos a ver qué nos toca hacer en la sesión número 1. El propósito: socializar el ejercicio del programa analítico por grado o por fase. Como se indicó en la octava sesión, debemos tener un borrador completo, o debíamos tener el borrador completo del programa analítico, que es el insumo para el trabajo de este primer día del taller. ¿Ok? También se nos sugiere o nos piden que veamos una conferencia más o menos de 46 minutos de la maestra Xochitl Moreno Fernández. Yo ya la vi, pero la tendrías que estar viendo para tener claridad en cómo ella nos explica, digamos, los elementos o lo que contiene un programa analítico. Ojo, el programa analítico es el producto de un ejercicio deliberativo del currículum
y una construcción colectiva docente, y es importante que se expresen las razones y argumentos que te permitieron tener los elementos mínimos. Vuelvo a decir, aquí lo que me gusta, maestras y maestros, es que nos dejan claridad de que no existe como tal un formato y que no existe como tal un proceso único. Es decir, fulanito sabe cómo hacerlo y tú no sabes cómo hacerlo. Existen elementos mínimos que hacen que tu proceso, digamos, deliberativo curricular para la construcción sea realmente un programa analítico. Y ahí es lo importante. Si tú cumples con los elementos mínimos que hemos visto a lo largo de todo el consejo técnico, estamos bien. Problematizar la realidad y diagnóstico de los estudiantes, contextualizar los contenidos, incorporar problemáticas y temas, asuntos comunitarios, locales y regionales y pertinentes cuando estuvimos problematizando, vínculo y secuenciación de contenidos y PDA a partir del programa sintético sin obviar ninguno, reconocimiento de que todos los PDA del programa sintético hayan sido atendidos y construidos en el programa analítico, incorporación de uno o más ejes articuladores, también la distribución de contenidos a lo largo del ciclo escolar y orientaciones generales y sugerencias de evaluación, orientaciones didácticas generales. Si tu programa analítico tiene como tal esos elementos, digamos, estamos del otro lado, no pasa nada. No pasa nada si tu formato es en Word, en Excel, etcétera, etcétera. Ahora nos toca como tal, después de ver si tenemos esos elementos, tomar nota de los elementos que desde nuestra visión profesional son fundamentales para trabajar a un nivel de integración curricular. Ahora, ya tenemos nuestro programa analítico con esos elementos mínimos. Ahora, ¿cómo realmente podemos utilizar la integración curricular para hacer un programa analítico de escuela? Eso es lo importante. Para cerrar y concluir esta sesión, se van a hacer esto. Para cerrar la sesión, perdón, en plenaria presenten las conclusiones del ejercicio realizado tomando como referencia los elementos arriba mencionados, es decir, los elementos mínimos. Nos vamos a la sesión número 2, que nos toca estar haciendo como tal en esta sesión, proponer niveles de integración entre los programas analíticos construidos a fin de contar con un programa analítico por escuela. Esto es muy importante porque aquí, si realmente se explicaran que existen 3 escenarios, escenarios de aula, escenarios de escuela y escenarios de comunidad, pudiéramos integrar un todo para hacer una visión holística, que es una visión de integración totalitaria, a eso se refiere el holismo, o una visión holística de la educación que se va a estar tomando en nuestra escuela como tal. Pero eso va a ser bastante interesante y va a requerir diálogo entre los docentes y sobre todo ver qué contenidos y PDA se llevan bien y ver qué contenidos y PDA a lo mejor se toca ver por separado o de manera, digamos, individual. Así que vamos a ver esto. Consolidar el programa analítico de la escuela, dialogar en colectivo y establecer acuerdos que permitan la integración curricular entre programas analíticos. Eso es lo importante. Para ello, se entiende que el programa analítico de la escuela, a diferencia del documento individual que realizaron las maestras y los maestros, atiende a algunos elementos como es de observancia obligatoria para todo inicial, preescolar, primaria y secundaria. Nos ayuda a alcanzar como tal el perfil de egreso. Parte o su inicio es de un diagnóstico socioeducativo de la comunidad escolar. Tomamos en cuenta varios elementos. El producto es de la deliberación curricular del colectivo. No es como solamente la simple suma de programas analíticos. Los programas analíticos por grado o fase de escuela lo conforman y muestra una articulación de contenidos y PDA entre campos formativos, grados, fases donde sea pertinente. No es en todos lados, pero sí es donde sea pertinente. Sería deseable que los programas cumplan con las primeras 5 características. Es decir, nos dicen, estas 5 características son deseables. Tal vez la articulación de contenidos no puede darse en este primer intento, pero se busca, ¿no?
Esto es importante. El programa analítico de la escuela es un documento que debería tener una mayor integración curricular que no sea la suma de los programas analíticos. No se trata solamente sumar programas analíticos, ya que como tal eso no nos va a llevar a esto. Con las actividades que realicemos con esto, concluye lo que para la Secretaría de Educación Pública le llamó el codiseño del programa analítico y se pasará a la siguiente etapa del Plan de Estudios 2022, que es el plano didáctico. Ok, aquí tenemos todo esto. Ahora sí nos toca concluir con el plano didáctico que está aquí arriba de mi cabeza, el plano didáctico. Y eso va a hacerse en la tercera sesión. Por lo que vamos a hacer una aproximación a la planeación didáctica. ¿Y por qué una aproximación? Porque no existe un formato como tal que te delimite, sino elementos necesarios. Yo te estaré compartiendo ejemplos de los cuatro proyectos con sus elementos mínimos. Para ello, nos sugieren que veamos la conferencia virtual Metodologías Situadas Comunitarias y Concreción Curricular, así como aportaciones de la ANEM a las metodologías para el desarrollo de proyectos, que son 21 minutos. Una vez que tenemos claro que la nueva escuela mexicana, su intención didáctica son los proyectos con diferentes apellidos: aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, con enfoque STEAM, pero también proyectos, y aprendizaje basado en servicio o aprendizaje servicio. Son diferentes apellidos, pero no son una imposición, son la sugerencia que podríamos llevar a cabo en la integración curricular, pero existen otras opciones que bien tú puedes realizar. Para ello vamos a hacer un esbozo de planeación didáctica a partir de la aproximación de un diseño de un proyecto, ¿ok? De acuerdo con el Plan de Estudios 2022, los proyectos son las metodologías preferentes para abordar los contenidos IPDA. Existen otras metodologías que pueden impulsar, pero se propone que este ejercicio en el consejo técnico, o sea, tú podrás conocer otras metodologías, pero se propone que ustedes utilicen como tal proyectos. Aquí me gusta esta parte porque nos menciona todos los tipos de proyectos de la nueva escuela mexicana y dice bien claro: son una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. En ningún momento pueden ser un recetario y tampoco pueden limitar la creatividad. Teniendo en cuenta todo eso, una vez analizados los insumos, van a hacer un intento, pero este intento va a ser individual, de una planeación didáctica, considerando una de las metodologías didácticas para la construcción del programa analítico. Aquí mi sugerencia, maestras y maestros, es que dividan los contenidos, o digamos, más bien los tipos de proyectos. Que una persona o un grupo de personas, mejor dicho, hagan aprendizaje basado en proyectos comunitarios, otros hagan aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, otros aprendizaje basado en problemas y uno más aprendizaje en servicio, y compartan cómo hicieron la planeación para retroalimentar. Ok, esa es mi sugerencia para el trabajo del consejo técnico. De su programa analítico, seleccionen un conjunto de PDA vinculados que servirán como insumo para la construcción de un proyecto que articule con un propósito y producto a lograr. Aquí te dan los elementos fundamentales o mínimos que debe tener tu proyecto: nombre del proyecto, un propósito, campos formativos, PDA, ejes articuladores, tiempo y particularidades metodológicas a desarrollar, ¿ok? Todas las metodologías basadas en proyectos tienen sus características específicas, pero en este primer ejercicio se busca las cuestiones generales. Y ya solamente en las sesiones 4 y 5 se trata de valorar todo lo que hicimos en el consejo técnico durante el ciclo escolar que está acabando, y también analizar el calendario escolar 2023-2024. Yo en lo particular esa sesión la considero un poco de relleno. Te puedes ayudar de esos tiempos para completar algunas tareas, porque se menciona muy claro que no todos estamos al mismo nivel del programa analítico. Y de mi parte sería todo. Voy a estar haciendo una presentación y espero tener la mayor cantidad de ejemplos posibles que te faciliten el trabajo para, digamos, ahora sí dejarte un proceso que te permita a ti como docente o como responsable de taller, tallerear. Voy a hacer ese trabajo. Espero te guste, espero te sirva. Suscríbete al canal, comparte, dale like y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.